Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando en el segmento Jesús y la verdad presente. Un gozo, y va a ser una bendición que ustedes estén aquí, ¿verdad?, en esta noche sintonizando una vez más. Y una vez más estamos invitándoles en los diferentes tipos de plataformas que tenemos hacia arriba, si no lo encuentran en una, claro, Jocabel lo encuentra en la otra. Claro que sí. Y le pedimos a aquellos que lo encuentren que le den un share, ¿verdad? Que den un like y que comparta estos mensajes para que otros puedan beneficiarse de la misma. Así mismo es, si tiene alguna duda, sugerencia, pregunta, inquietud, lo que nazca en su corazón, usted, ¿verdad?, lo escribe en el email que pueden conseguir aquí abajo y nosotros con gusto estaríamos gestionando esa. Eso está bajo el nombre de que el final de la verdad presente. Así mismo es. Así que entonces vamos a comenzar con una oración. Oramos. Amante Padre, que estás en el cielo, Señor, alabado sea tu santo nombre. Gracias por las horas de tu santo sábado. Ayúdanos, oh Dios, a acercarnos a tu presencia. Renueva nuestras vidas, santifica, Señor, nuestro ser. Y ayúdanos a vivir vidas, Señor, agradables. Gracias por tu amor y misericordia. Amén. La noticia para discutir en esta noche se titula Violencia en Haití. Y dice así: el gobierno de Haití declaró estado de emergencia y toque de queda nocturno después que pandilleros atacaran la cárcel principal de la capital. Eso provocando la fuga masiva de presos y la muerte de al menos una decena de personas. Las autoridades de Haití pretenden establecer el orden y tomar el control de la situación ante el temor de que otras instituciones públicas como el Palacio Nacional, la sede de la policía, puedan ser los próximos objetivos de las bandas armadas. Se han registrado una violenta escalada de enfrentamientos entre la policía y las pandillas armadas, aumento de tiroteo en los barrios y un incremento en el número de muertos y también heridos. Los ataques de la coalición liberada por este señor Jimmy Barbecue, junto con los incendios y saqueos de lugares públicos, ha provocado desplazamientos masivos de personas que intentan huir de la violencia. Además, se ha suspendido la actividad escolar y el principal hospital público de la ciudad no está funcionando. Así que vemos cómo esta violencia ha hecho que instituciones súper importantes. La Federación Haitiana de Fútbol denunció que el estado Silvio Castro y sus alrededores ha sido invadido por bandas armadas. Uno de sus empleados fue secuestrado y amenazado de muerte, lo cual afectará gravemente al fútbol haitiano en su intento por avanzar. El gobierno haitiano reaccionó ante la evasión masiva de presos de la cárcel civil de Puerto Príncipe, asegurando que la Policía Nacional hará todo lo posible para capturar a los fugitivos y a quienes orquestaron el plan criminal. Agradeció a la población por mantener la calma y elogió el valor de los policías que intentaron detener el asalto a las prisiones. Los delincuentes armados que libraron a la mayoría de los presos ejecutaron a civiles, incendiaron y saquearon propiedades públicas y privadas. Al menos 15 presos evadidos fueron asesinados según cifras no oficiales y se han encontrado varios cuerpos esparcidos por toda la capital. Ante la violencia y en aumento, la delegación estadounidense instó a sus ciudadanos a no viajar a Haití y a abandonar el país lo antes posible por motivos de seguridad. A ver, que el Estados Unidos interfiere en ese asunto y le diga a los ciudadanos que salgan del país es porque la situación no es nada fácil. Dice, continuando la noticia, Haití espera la llegada de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para frenar el terror impuesto por las bandas armadas con sus actos criminales. Así que... Un momentito. Ellos llegaron aquí. El presidente llegó aquí en Puerto Rico no hace mucho. Sí. Llegaron aquí. Que lo estaba diciendo en la noticia que estaban hablando de qué iban a hacer con él. Porque él había llegado en el aeropuerto de Muñoz Marín. Entiendo de Puerto Rico, de San Juan. De cierta manera, ¿verdad? Somos el país más, ¿verdad? Uno de los más cerca, que posiblemente es Haití, siendo un país
el centroamericano, y entiendo yo que en la busca de ese plan para acabar con la situación que está pasando este en país, ese lugar, sí, ese porque país. le están diciendo a las personas que no viajen allá, y a las que están allá le están diciendo que salgan del país. Así que, ¿sabe? No, como dice al principio de la noticia, ellos ya están contando de que surjan otras situaciones en otros lugares, y que de alguna manera, por esta liberación de los presos, sigan unificando y que ese poder, esa fuerza siga aumentando. Sí, así. La primera, entonces, pregunta para hacer el análisis de esta noticia es: ¿quién nos cuenta la historia? Okay. Vamos a ver qué dice el comentario bíblico adventista. Dice: en los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinatos estaban a la hora del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Así que desde aquel entonces, qué bueno que recalquemos en los días de Noé. Y siempre hacen una comparativa entre aquella situación y la que precede a la venida del Señor, comparándose la criminalidad, la violencia y el desprendimiento de la verdad que había en aquellos días se está repitiendo en el nuevo. Nuevamente, sí. Así que la historia nos está poniendo esta similitud para que veamos que en aquel momento llegó la destrucción. Exacto. ¿Y cuántos fueron salvos? ¿Sabe? En vivos, 8 personas. 8. Y es por, ¿verdad? Se le encontró como y dice que había millones de personas allí. Había varios millones de personas. Entonces, ahora se está comparando y estamos llegando a lo mismo. Ahora mismo, no sé si estuviste al tanto, pero situaciones así mismo se están dando cerquita de nosotros. Sí. ¿Verdad? Las situaciones de que jóvenes, al frente de la gente, cómo acechan con armas largas a conductores, que eso fue la situación que pudimos ver hace poco aquí. Y esta ola de crímenes asaltando a horas de la madrugada diferentes lugares. Así que esto se va a ir cada vez dándose con más seguido. Sí. Y nosotros, mira, así tenemos que estar velando en todo y momento, guardándonos con nuestra confianza en Dios. Eso es así. Hay otra pregunta, sí, Joaquín. ¿Qué sobrevendrá en el futuro? La perversidad y la crueldad de ellos llegarán a tal grado que Dios revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite. Como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Wow. Mira, esto es un buen momento para aquellos que no han conocido qué ocurrió en la historia de Noé, que se citen. Esta historia la podemos encontrar ¿en dónde? En Génesis. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Usted vaya, lea y diga: wow, lo mismo que pasó está volviendo a ocurrir. Y es una advertencia para que nosotros conozcamos que estamos viviendo en el fin de la historia de esta era. Eso es así. Y que sobrevendrá en el futuro, va a ser un caos, como que Dios va a hacer que sus juicios caigan. O sea, su misericordia tiene un límite, y yo diría que ha sido muy misericordioso. Él lleva 6,000 años. 6,000 años. Que eso no es un día, eso no son segundos, son 6,000 años. Él dando la oportunidad al ser humano, y también dando la oportunidad para que el universo vea las alegaciones del enemigo y cómo ha arruinado la creación de Dios. Así que seamos partícipes de resguardarnos, seamos partícipes del grupo que no le importa estar en contra de la mayoría del mundo, sino que se prepare para estar ante la presencia de un Dios santo y un Dios puro. Otra pregunta. Sí. ¿Por qué permite Dios todas esas cosas? Dice así: los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia, que cuentan que el fin de todas las cosas está cercano. Justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. Así que nuevamente, porque Dios permite estas cosas, quiero decirle que todo lo que ocurre en este mundo es porque Dios así lo permite.
Y cuando nos preguntamos, pero ¿por qué Él hace, ¿verdad?, que cosas malas sucedan? Siempre, siempre, siempre es buscando el bien para nosotros, aunque no lo entendamos. Él es el dueño y de Él sale toda la sabiduría. Sí. Y siempre es buscando la manera de llamarnos, de que nos demos cuenta que necesitamos de su presencia, de que estemos alertas, que estamos en peligro. Sí. Y Él quiere y usa estos medios para alertarnos. Así que tenemos otra pregunta para discutir. Sí, pues dice, ¿quién está en control? Sabe que todo, él aprueba que pasen estas cosas por el motivo de alertarnos y de entender que nos quiere salvar, pero es bueno que entonces expliquemos esto con más detalle. Exacto. Pues dice, ¿quién está al control? El mundo no está sin gobernante, primero que nada. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. Así que cuando nosotros decimos, wow, yo he creído en nuestro Señor, todas las cosas que Él tiene para mí, lo que Él trabaja en mi vida, ahí nuestra confianza puede estar segura, porque aquí sabemos que el que hizo el creador del mundo, lo sigue estando y lo estará. Yo siempre he dicho que Dios está en control. En todo momento. Y gracias a Dios que está en control, porque si no fuera... ¿Qué sería del humano? Un bar. Que estaríamos... imagínate que Dios, le tenemos tanto que agradecer, pero imagínate que no hubiésemos tenido un Salvador. Estaríamos a la deriva, perdidos. No habría esperanza alguna. Eso es así. Esto sería un caos. Gracias a Dios que envió su Hijo unigénito para que muriera por ustedes y por nosotros que estamos aquí. Y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así mismo es. Así que, en conclusión, es alarmante, muy alarmante, cómo el ser humano se ha alejado de su Creador. Por eso es que están llevando estos actos tan violentos. No tienen medida, no hay compasión, no hay misericordia. ¿Saben por qué? Porque todas estas cosas son cualidades de nuestro Dios. Y cuando nosotros nos acercamos de Él, pues tenemos su carácter, que eso es lo que Él quiere. El espíritu que domina al mundo es el de adversario de las almas. Él es engaño. Él quiere destruir. Entonces, estas personas se alejan de Dios y hacen lo mismo que Él, destruir así. Y llevar caos. Así que colaboremos con Dios en el plan de salvación que es importante. Y devolvemos como ofrenda nuestra devoción y entrega completa hacia nuestro Dios. Otra vez, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros oramos al Señor, que nosotros le pedimos, pero qué bonito agradecerle. Y Dios quiere que seamos un sacrificio vivo, como dice en la Biblia. Y en ese sacrificio vivo podemos hacerle ofrendas, que es nuestro testimonio, nuestra devoción, nuestro temor hacia Él. Pero todo lo bueno proviene de Dios. Así que busque su presencia y Él se manifestará. Eso es. Así que, Maranata, Cristo viene. Forma de saber manejar
Muy buenas, estamos contentos de volver a saludarle. Es un placer para mí volver a estar con ustedes y tener la oportunidad de continuar la presentación en relación a Apocalipsis 7, que de acuerdo a lo que dice la sierva del Señor, Apocalipsis 7 y Ezequiel 9 son profecías encontradas. No es que son paralelas porque no van caminando una por un lado y la otra por el otro, sino que son profecías que están hablando. El contenido de estas profecías es el mismo. Una es continuación o complemento de la otra. Antes de entrar en el estudio de Apocalipsis 7, y ya estamos comenzando a evaluar los símbolos y tratar de interpretar los símbolos que están allí en Apocalipsis 7 y tratar de definir qué es lo que, cómo nos afecta a nosotros el contenido de esta profecía. Pues yo quiero que pues le pidamos al Señor que Él sea el que nos ayude a entenderlo. Bendito Dios y Padre Santísimo, te damos las gracias porque eres un Dios de bondad, de misericordia, de piedad. Te damos gracias porque nos dan la oportunidad en este tiempo en que estamos viviendo de poder abrir las Sagradas Escrituras y investigar lo que tú has dejado para nosotros en este tiempo en particular. Ayúdanos para que podamos no solamente entender, sino que podamos poner en práctica lo que aprendemos a través de tu Espíritu y que podamos ser protegidos en este lugar por ángeles poderosos que impidan que pueda introducirse en nosotros algún tipo de error, sino que podamos escuchar la voz de tu Espíritu y que podamos hacer aquello que es digno delante de tu presencia. Guárdanos y prepáranos para el día final, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, Apocalipsis 7 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El punto central de esta profecía, lo que está mostrando el Señor Jesucristo a Juan, para que Juan lo escriba, lo envíe a los líderes, al ángel de las diferentes iglesias, es el hecho de que Dios está sosteniendo los vientos. Nosotros hemos visto que los vientos representan lucha, representan también desastres naturales, y también vimos a través de lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro de Testimonios para los Ministros, la página 444 y 445, que estos vientos representan también movimientos políticos. Y nosotros sabemos que el único movimiento político que va a afectar la iglesia adventista del séptimo día, pues sin lugar a dudas es una ley dominical. Así que tenemos aquí la pregunta clave para este versículo en particular es ¿cuándo serán sueltos los vientos? Porque eso es lo que el Señor está tratando de evitar, que los ángeles vayan a soltar los vientos sin que la iglesia esté preparada para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues vean lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, la página 979. Precisamente antes, yo quiero que noten ese antes, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia de Daniel 12:1. Este tiempo de angustia es resultado de una decisión política que se ha tomado en los gobiernos, primeramente en los Estados Unidos y luego en los gobiernos del mundo. Así que el tiempo de angustia es resultado de una ley que va a afectar particularmente al pueblo adventista, los cristianos adventistas, aquellos que creen que la ley de Dios está vigente y que también creen que el Señor Jesús está próximo a regresar a esta tierra. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia de Daniel 12:1, todos recibimos el sello del Dios viviente. Antes de entrar en el tiempo de angustia, antes de que venga la persecución, ¿ok? Dice, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. En otras palabras, ahora los vientos van a ser sueltos. Ahora va a haber
terremotos por diferentes lugares, ahora va a haber huracanes, ahora va a haber guerra, ahora va a haber todo lo que usted se puede imaginar que el diablo pueda hacer o levantarse en contra de la iglesia adventista del séptimo día. Antes de que entráramos en el tiempo de angustia, antes tenemos que recibir el sello del Dios viviente. Entonces, o sea, después que el pueblo de Dios tenga el sello en su frente, vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. ¿Por qué? Nosotros lo vamos a ver en un ratito. Vi hambre, pestilencia y espada, nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Esta cita pues nos da la idea de una posible tercera guerra mundial. La señora White lo vio en el futuro y lo vio en el contexto del tiempo de angustia. La primera y la segunda guerra mundial estaban en el futuro de la señora White. Ya la señora White había muerto cuando la Primera Guerra Mundial entró en función, pero no estaba, esa Primera Guerra Mundial no entra dentro del contexto de esta cita del comentario bíblico. Antes de que entráramos en el tiempo de angustia de Daniel 12:1, ¿ok? Vi hambre, pestilencia, espada, nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. Ni la primera ni la segunda guerra mundial tenían un contexto en donde se estuviese dilucidando la separación entre religión, iglesia y Estado. ¿Ok? La señora White dice que cuando llega el tiempo, después de que hemos recibido el sello de Dios, y para el tiempo de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, nadie puede decir que había recibido el sello de Dios. El sello de Dios lo reciben aquellos que van a estar vivos durante el derramamiento de las 7 postreras plagas para ser protegidos de lo que se avecina. El diablo va a soltar todo lo que tiene para tratar de destruir a la iglesia. Nación contra nación. En aquel tiempo, dice Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quién los va a libertar? Pues lo va a levantar Miguel, porque se levanta. ¿De dónde se levantó Miguel? Pues Miguel, el sitio donde está ubicado en la actualidad, es en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Si dice que Miguel se va a levantar, eso quiere decir que él va a tener que levantarse, terminar el tiempo de gracia, el tiempo de prueba, porque su pueblo está en peligro de perecer ante el embate, ante el empuje del demonio, el diablo con todos sus demonios que le siguen y todos los instrumentos que él tiene aquí en la tierra. Entonces se levanta Miguel para libertar al pueblo, los que se hayan escrito en el libro. El tiempo, sin lugar a dudas, indica que ya la ley dominical ha sido firmada. Y eso nosotros lo podemos verificar con la profecía de Daniel 11. Si usted lee Daniel 11, los versículos 36 al 44, allí a quien está describiendo como el rey del norte es Roma, que está en control prácticamente de todo el planeta. Daniel 11, versículos 28 al 35, describe las conquistas de Roma pagana, comenzando con la derrota que le propinara a Egipto. Luego la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Le siguen la derrota de las tribus nórdicas y la transición de Roma pagana a Roma papal en el año 538 después de Cristo, por decreto del emperador Justiniano y diligenciado por Belisario, su teniente. Roma papal entonces tomó control absoluto hasta el año 1798 y eso lo describe allí Daniel, el capítulo 11, el versículo 35. Los versículos 36 al 45
describe allí lo que el conflicto de los siglos en la página 630 menciona como la segunda supremacía papal. En otras palabras, el Papa es despojado de su autoridad en el año 1798 por Napoleón Bonaparte y, por supuesto, su general, el general Berthier. Y desde el 1798 hasta el 1929, el papado prácticamente no tiene un papel distinguido en la política ni en los asuntos de desarrollo, de economía de los diferentes países del mundo. Pero en el 1929, una vez que Benito Mussolini se pone de acuerdo con el cardenal Gaspari, pues de allí surge el Tratado de Letrán, en donde Gaspari le es asegurado 110 acres de terreno allí en lo que es el Vaticano hoy día, y entonces la iglesia comienza a crecer al punto que lo tenemos hoy día, en donde el papado prácticamente tiene control sobre la mayor parte de la economía, del dinero, del oro, entre los bancos que posee en diferentes naciones, Panamá, Estados Unidos, Roma, etcétera. Conflicto de los siglos, la página 630 dicen los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia. Los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Esto es profecía, señores. Esto es el Espíritu Santo hablando a través de su instrumento, la señora Elena G. de White. Y allí nos dice que el papado va a recuperar esa supremacía. Y si el papado, una vez que el papado recupera la supremacía, señores, de allí a la ley dominical no va a haber problema ninguno. El conflicto de los siglos repite unas 8 páginas después, la página 638, y téngase presente, dice que Roma se jacta de no variar jamás. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Y ustedes saben que esto no es secreto. En los Estados Unidos, y esto se ha extendido a Europa y América Latina, en donde el gobierno aún, gobiernos como el de México, han acatado la solicitud de los estadistas de ese país y de los cristianos católicos que hay en ese país, y han desarrollado hasta un calendario en donde han puesto el domingo como el 7º día de la semana. Mientras ellos, los protestantes, tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Apocalipsis 17 confirma lo que dice Daniel 11. Allí en Daniel 11 nosotros vemos como el rey del norte está finalmente derrotando al rey del sur y cómo se está apropiando de los diferentes países y controlando nuevamente los países del mundo. Y vean lo que dice Apocalipsis 17:1. La mujer ramera, la iglesia falsa. Ustedes saben que la mujer representa a la iglesia en la Sagrada Escritura, y si es una mujer ramera, pues nosotros sabemos que es una iglesia falsa. Se sienta sobre muchas aguas. El hecho de que se sienta implica dónde está ubicada, la ubicación, la sede. Y nosotros sabemos que Roma, la Santa Sede, está ubicada pues en la capital de Italia, Roma. Pero además de indicar el lugar desde donde opera, también el hecho de que está sentada implica que tiene control. ¿Por qué tiene control? Porque las aguas, de acuerdo a la Sagrada Escritura,
se refiere a muchedumbre, un lugar donde hay mucha gente. ¿Ok? Y en el tiempo de Juan, el lugar donde había mucha gente, muchedumbre, pues por supuesto era en el imperio, y el imperio estaba ubicado en Roma. Así que Juan está viendo lo que le presenta el Espíritu Santo y él lo rinde exactamente como el Espíritu Santo se lo presenta para que nosotros hoy día, mirando lo que explica la misma Biblia en relación a esos símbolos o figuras que aparecen en la Sagrada Escritura, pues nosotros podamos ver a qué se refiere el Apocalipsis cuando en el capítulo 17, versículo 1, le muestra esta mujer ramera. Y es ramera, pues por supuesto es una iglesia falsa. Se sienta sobre muchas aguas, en otras palabras, tiene control sobre la muchedumbre. En el versículo 3, vean cómo dice, la ramera se sienta sobre la bestia escarlata, ¿ok? Déjenme leérselo exactamente de la Biblia, en el capítulo 17, en donde dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer está sentada sobre la bestia, está cabalgando sobre la bestia, y la bestia representa naciones. Eso quiere decir que quien está en control es la mujer, que representa la iglesia, y en este caso, pues la iglesia blasfema, la iglesia de Roma. ¿Y por qué yo puedo decir esto con tal autoridad? Señores, porque es que no hay ningún otro líder religioso en el mundo que se adjudique el poder de perdonar pecado. Y eso la Biblia lo considera como una blasfemia. Así que no es difícil para poder ver, reconocer qué es lo que representa esta iglesia falsa, esta iglesia ramera. Entonces el versículo 9 dice que la mujer también se sienta sobre 7 montes. Los montes aquí pueden ser literales o pueden ser simbólicos. Roma, la capital, está ubicada sobre 7 montes. Más bien son colinas, no son en realidad montes. Pero el Vaticano no es parte de esas 7 colinas de Roma, el Estado. El Vaticano está ubicado, está sentado sobre uno de los 10 montes sobre los cuales está edificada Roma. Y ese monte, si usted lo busca en la historia, en la enciclopedia, donde sea, el nombre Vaticanus. Así que está, por donde quiera que usted lo mire, esta mujer que aparece en Apocalipsis 17:1, se enfoca específicamente en la iglesia popular, la iglesia católica, apostólica y romana. Se sienta sobre 7 montes. Y esos montes, como le dije, pueden ser literales, que es lo que hemos hablado hasta ahora, pero también pueden ser simbólicos. Montes en las Sagradas Escrituras, en varios de los libros proféticos, como el libro de Jeremías, el libro de Daniel, representa religiones. Los lugares de adoración eran frecuentemente edificados sobre lugares altos, montes. Y la mayor parte de las religiones paganas, todas estas religiones paganas, estaban ubicadas sobre los lugares altos. Montes, poderes, religiones, naciones religiosas. Jeremías 51:24, y pagaré a Babilonia. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Pueden ver en el comentario bíblico adventista, tomo 4, el comentario que hace los que escribieron el comentario bíblico adventista sobre Jeremías 51:25. Es claro que esta frase se refiere a Babilonia. Daniel emplea una figura similar para el reino de Dios. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículos 34 al 35
y los versículos 44 al 45. Además, en Apocalipsis 17, los versículos 9 al 10. En Babilonia se adoraba al rey. El rey Nabucodonosor lo adoraban como si hubiera sido divino. Pero ellos tenían otras religiones. Allí se adoraba a Baal. Allí se adoraba a Semiramis. Allí tenían diferentes, Ishtar, diferentes religiones falsas. A la religión falsa, Apocalipsis 17, 1 al 18, se le llama Babilonia la Grande. El Papa asegura que es Dios aquí en la tierra y permite que le adoren. Israel, el monte de Jehová. Que los montes, sin lugar a dudas, tienen una connotación religiosa. Vean lo que dice Daniel 9. El versículo 16 dice: oh Señor, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. El versículo 20 de Daniel 9 dice: aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por su santo monte Israel. Sin lugar a dudas, los montes no pecan. Así que cuando Daniel está utilizando esta metáfora, esta comparación, se está refiriendo a la iglesia de Dios en ese tiempo, la iglesia del Viejo Testamento, Jerusalén, Judá, el santo monte de Dios. 7 cabezas que aparecen allí en Apocalipsis 17, en donde dice que los montes son 7 cabezas, 7 montes, todos los poderes religiosos. Si el número 7, como lo hemos admitido en otras interpretaciones de la Sagrada Escritura, si el número 7 simboliza completo o perfección, y esta mujer está sentada sobre 7 montes que pueden ser literales o montes que pueden ser religiosos, y el 7 es completo, quiere decir que esta mujer tiene control, la iglesia falsa tiene control sobre todos los poderes religiosos en la tierra. En Apocalipsis 13, el versículo 3, dice que una de las cabezas de las 7 que tiene esa bestia compuesta, Apocalipsis 13, recibe una herida mortal. En otras palabras, allí se está refiriendo uno de los líderes de la iglesia católica. Si está hablando de 7 cabezas, las cabezas representan cuerpos religiosos, líderes. Eso quiere decir que uno de los líderes de la iglesia católica, y encontramos que en el año 1798 el Papa Pío VI, pues lamentablemente fue tomado prisionero por Napoleón y fue puesto en aislamiento en un lugar solo, a pan y agua. Pues el pobrecito duró solamente un año, y después de esto la iglesia católica perdió toda la supremacía, el poder que había estado controlando todo ese tiempo, en donde la iglesia católica era suprema. Más nadie podía leer la escritura, más nadie podía hablar de las profecías. Solamente la iglesia católica tenía la opción por declaración papal, ¿ok?, de que ellos eran los únicos que tenían acceso a la Sagrada Escritura. Lo importante del asunto es que la mujer de Apocalipsis 17, la iglesia falsa, la gran ramera, se sienta sobre las cabezas, los montes, las aguas, muchedumbre, la bestia escarlata, naciones, etc. En otras palabras, la mujer de Apocalipsis 17 tiene dominio sobre todo, control absoluto, controla el mundo político y el mundo religioso. No se le escapa nada. Pero veamos cómo dice enteramente el versículo 5 de Apocalipsis 17. La describe de la siguiente manera. Apocalipsis 17, 5. Una mujer que tiene un misterio escrito en la frente, y ese título que tiene escrito en la frente, la madre de las rameras. Si la madre representa una iglesia falsa, pues las rameritas, por supuesto, tienen que ser
iglesias falsas. En otras palabras, todas las iglesias que se circunscriben, las iglesias que profesan ser iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, etcétera, todas las iglesias que se circunscriben a algunas de las doctrinas de la Iglesia Católica, la Biblia las llama las hijas de Babilonia, la madre de la ramera, espirituales, o sea, todas las religiones falsas. Y nosotros sabemos, por las Sagradas Escrituras, por la historia, que la Iglesia Católica influyó para que se cambiara el día de adoración, que a través de todas las Escrituras siempre fue el sábado, el séptimo día de la semana. Después del año 538, ya jamás se vuelve a hablar del sábado en las religiones cristianas, excepto aquellos que estaban en la diáspora, aquellos que habían tenido que ir a los montes y demás, porque querían seguir obedeciendo la ley de Dios, tal como aparece en la Sagrada Escritura. Pues nosotros sabemos que la Iglesia Católica prohibió y castigaba a cualquier persona que se atrevía a retar las decisiones de la Iglesia Católica. Y ustedes saben como el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración y la formación de imágenes, fue completamente eliminado. El cuarto mandamiento, en lugar de acuérdate del día del reposo, pues si usted lo lee en cualquiera de los catecismos de la Iglesia Católica o cualquiera de los libros de la Iglesia Católica, usted va a encontrar que el cuarto mandamiento dice santificar la fiesta. Yo me crié en esa iglesia hasta que tenía 24, 25, 26 años que conocí el mensaje adventista. Y eso es lo que dice. Y entonces el 10º mandamiento fue dividido en 2 para que continuara el número 10 cuando hacían referencia a los mandamientos. De ahí que el sellamiento de Apocalipsis 7 es imprescindible para aquellos que quieren ser parte del pueblo de Dios, los que tendrán que dar el último mensaje de amonestación a esta tierra, y lo van a tener que dar bajo unas condiciones paupérrimas, unas condiciones tristes. Y se va a cumplir lo que dijo la señora White. La señora White dice: lo que la iglesia no aprovechó a hacer en tiempo de paz, va a tener que hacerlo en tiempo cuando va a haber persecución. Y una vez que la ley dominical se firme, señores, el tiempo de angustia viene. Y si nosotros no hemos cubierto el mundo completamente con el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación que promueven a Cristo como la única garantía para la salvación de los seres humanos, señores, si no se ha dado el mensaje de los 3 ángeles hasta entonces, nosotros vamos a tener que sufrir, padecer persecución y a la vez proclamar la verdad. Apocalipsis 7 toma lugar durante la segunda supremacía papal que comenzó en el 1929 con el Tratado de Letrán entre Benito Mussolini y el cardenal católico Gaspari. 110 acres. El control del sistema papal ha estado progresando desde entonces hasta hoy. Este sistema está en control de la gente, los gobiernos y los poderes religiosos del planeta, y eso se lo confirma los versículos 1 al 9 del capítulo 17. Y como si eso fuera poco, si nosotros leemos, quiero darles una cita, ¿ok? Y está en Apocalipsis 18, en donde dice lo siguiente, hablando de Babilonia, de la iglesia falsa. Allí dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Podemos decir que en la Iglesia Católica hay hechicería, que hay espiritismo.
Claro, señores, cuando cogen una galletica y el hombre hace la señal de la cruz sobre esa galletica y luego dice que esa galletica ahora se ha convertido en el cuerpo y la sangre literal del Señor Jesús. Señores, eso es espiritismo. Eso no es más nada, eso es hechicería. Y en ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos. Yo quiero que noten lo que dice la Sagrada Escritura. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. El primer mártir cristiano es Abel. Babilonia, así como la iglesia de Dios, Dios estableció su iglesia allí en el mismo Edén, una iglesia que esperaba el advenimiento de un Salvador que los iba a librar del pecado, no es otro que Cristo, una iglesia que saliendo de las manos del mismo Señor, estaba guardando el día séptimo de la semana como el día del Señor, una iglesia que seguía las demandas de la ley de Dios porque sabían que la ley de Dios estaba vigente. Señores, y esa iglesia estuvo guardando la ley de Dios hasta que finalmente Roma tomó control de las naciones de este mundo y se pusieron de acuerdo el emperador Constantino, el obispo de Roma, y comenzaron a observar el primer día de la semana en lugar del séptimo día de la semana. Apocalipsis continúa en el capítulo 7, que es donde habla de los sellos y de los ángeles que están deteniendo los vientos. El versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciéndole, este ángel está comisionado para llevar un mensaje a estos ángeles que están deteniendo los vientos, y le dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Los 4 ángeles que hieren no son los mismos ángeles que sostienen los vientos. Hay 4 ángeles que están esperando la orden para herir, pero hay 4 ángeles que están sosteniendo, aguantando los vientos. Conflicto de los siglos. Tengo 2 citas. Educación, la página 175, y el conflicto de los siglos, la página 672. Le voy a leer primeramente Educación, la página 175. Y el subtítulo es Ángeles malos hieren. Cito, los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. ¿Y quiénes son los que van a advertir al mundo? Pues se supone que sean los adventistas del séptimo día. Es la iglesia adventista comisionada para dar el último mensaje de amonestación a esta tierra. Si no lo estamos haciendo, señores, es tiempo que nos levantemos y que comencemos a trabajar. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Educación, página 175. Satanás, ahora, conflicto de los siglos 672. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Y entonces va a haber una lucha terrible. Manuscript Releases, manuscritos, el tomo 14, la página 3. Cuando Dios retire su protección, es el subtítulo, y cito ahora. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera.
Ellos se colocan más allá de su protección. Los pecadores, ¿ok?, se colocan más allá de la protección divina, porque se negaron a aceptar a Jesús como el Salvador. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independiente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás. Esto es triste, porque pareciera decir la cita que aún los hijos de Dios, aquellos que han caminado con Dios, si se separan, van a sufrir la misma suerte de aquellos que nunca aceptaron a Jesús como su Salvador. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Por esta vez lo vamos a dejar aquí. Y la semana que viene vamos a continuar discutiendo el asunto, viendo, investigando, dejando que el Espíritu Santo nos conduzca para que veamos qué es lo que Dios quiere advertirnos para que nosotros estemos entre los salvos de este tiempo, porque muy pronto Jesús ha de venir a esta tierra a separar el trigo de la cizaña. Oremos. Señor y Padre, nuevamente te damos las gracias porque eres un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque tú amas tu iglesia, porque estuviste dispuesto a derramar tu sangre por este pueblo. Ahora, Señor, ayúdanos para que podamos serte útiles. Ayúdanos para que podamos hacer tu voluntad. Sé con cada hijo tuyo, con cada miembro de la iglesia, sé con los líderes de la iglesia, especialmente. Que pueda haber unidad en el pueblo, que tanto los líderes, los dirigentes, los ministros, como los laicos puedan estar de mano en mano, hombro con hombro, para dar el último mensaje de amonestación a este mundo. Estos favores los suplicamos en el nombre bendito y santo del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.